Cuando vemos los cohetes colosales de SpaceX perforar la atmósfera apuntando a Marte, cuando vemos las misiones de la NASA regresar a la Luna, asumimos que esta historia comenzó con la Guerra Fría, con el Sputnik, o con los científicos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Pero la era espacial no comenzó allí, comenzó mucho antes, no en un complejo militar, sino en un campo nevado en Massachusetts. No fue obra de un gobierno, sino de un solo hombre, un físico silencioso, enfermizo y brillante que tenía un sueño imposible. Un hombre al que la prensa de su época ridiculizó, llamándolo el lunático de la luna, y cuya teoría central fue desmentida, con absoluta certeza, por el periódico más importante del mundo, el New York Times. Su nombre era Robert Goddard, y su historia es la historia de la invención contra el ridículo. Todo comenzó, como suelen hacerlo las grandes obsesiones en la infancia. En 1899, un joven Goddard de 17 años estaba subido a un viejo cerezo en el patio trasero de su casa. Mientras miraba el paisaje, tuvo una visión, una epifanía. Vio un dispositivo, una especie de vehículo, ascendiendo hacia el cielo, hacia Marte. Ese momento lo definió. Fue como si la voluntad de mi vida se formara ese día. Escribió Goddard, creció y se convirtió en profesor de física, pero en su tiempo libre, en su laboratorio personal, perseguía esa visión del cerezo. El problema era que la ciencia de la época decía que era imposible. Los únicos cohetes que existían eran los fuegos artificiales, pequeños, ineficientes y basados en pólvora, combustible sólido. Goddard sabía que la pólvora nunca tendría la energía para escapar de la gravedad. Él tuvo la verdadera idea revolucionaria, la idea en la que se basa toda la cohetería moderna, el combustible líquido. Comprendió que si podía combinar hidrógeno líquido y oxígeno líquido, los elementos más explosivos del universo, y controlar su combustión en un motor, obtendría un empuje constante. Un empuje que podría, teóricamente, seguir ardiendo en el vacío del espacio. Aquí es donde el mundo se volvió en su contra. En 1919, Goddard publicó un artículo científico modesto, financiado por la institución Smithsonian, titulado Un método para alcanzar altitudes extremas. Era un tratado denso sobre física y matemáticas, pero en el apéndice, Goddard cometió el error de soñar en voz alta. Especuló que, usando su método, un cohete podría algún día impactar la Luna y detonar una carga de polvo de magnesio visible desde la Tierra. La prensa se volvió loca. Los titulares lo tildaron de profesor lunático, se burlaron de la idea, y entonces el New York Times publicó un editorial que se volvería infame. Decía, y cito el sentimiento: el profesor Goddard no parece entender una verdad básica que se enseña en la escuela secundaria. La tercera ley del movimiento de Newton, él no sabe, que un cohete necesita aire contra el cual empujar. En el vacío del espacio no funcionaría. El periódico de referencia del mundo lo había declarado un ignorante. Goddard quedó devastado. Fue humillado públicamente. A partir de ese día se convirtió en un recluso científico. Juró no volver a publicar sus ideas más revolucionarias. Trabajaría en secreto. Se mudó a la granja de su tía Effie, en Auburn, Massachusetts, y allí, en el frío glacial, comenzó a construir lo imposible. El 16 de marzo de 1926 es una fecha que debería ser tan famosa como el vuelo de los hermanos Wright. Ese día, en ese campo nevado, Goddard, su esposa Esther, que filmaba todo, y un pequeño equipo, prepararon un artilugio que parecía una pesadilla de plomería, un andamio de tubos y tanques metálicos. Lo llamaron Nell. Goddard usó un soplete en el extremo de un palo largo para encender la mecha y corrió a esconderse detrás de una lámina de metal. Primero hubo silencio, luego un silbido agudo y finalmente un rugido ensordecedor. El cohete se elevó. No fue un gran vuelo. Ascendió 41 pies, apenas por encima del granero. Voló durante 2 segundos y medio y se estrelló en un campo de coles. Pero fue el momento. Fue el primer vuelo de un cohete de combustible líquido en la historia de la humanidad. Fue el Kitty Hawk de la era espacial. El mundo no se enteró, o peor, cuando se enteró, se burló de nuevo.
El ruido fue tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía. Las autoridades locales le prohibieron volver a lanzar sus artefactos en Massachusetts. Goddard fue literalmente expulsado del estado por ser demasiado ruidoso, pero el débil rugido de Nell había sido escuchado por la persona adecuada. Charles Lindbergh, el héroe aviador que acababa de cruzar el Atlántico, leyó sobre el trabajo de Goddard. Lindbergh, a diferencia de los periodistas, entendía de motores y de visiones. Vio el genio. Lindbergh convenció a la acaudalada familia Guggenheim para que financiara al profesor lunático. Con el dinero, Goddard hizo lo que cualquier genio incomprendido haría: huyó de la civilización. Se mudó al lugar más aislado que pudo encontrar, el desierto de Roswell, Nuevo México, y fue allí, en el silencio del desierto, durante la década de 1930, donde Robert Goddard inventó casi todo. Mientras el mundo estaba distraído por la Gran Depresión y la amenaza de guerra, Goddard estaba patentando las ideas que hoy damos por sentadas. No solo el motor de combustible líquido, inventó los giroscopios para la estabilización, cohetes que podían autodirigirse, inventó las bombas de combustible de alta velocidad, las cámaras de combustión refrigeradas, las aletas de dirección de empuje e incluso el concepto del cohete multietapa. El método exacto que usaríamos para ir a la Luna dibujó los planos de la era espacial, solo, en el desierto. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Goddard ofreció sus 214 patentes al ejército de los Estados Unidos. Su respuesta: le dijeron que sus cohetes eran juguetes interesantes y le pidieron que, en su lugar, diseñara pequeños cohetes para ayudar a los aviones a despegar de los portaaviones. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los científicos nazis, liderados por Wernher von Braun, no estaban siendo tan despectivos. Estaban devorando las patentes de Goddard, la aterradora bomba UMPT-2, el misil balístico que aterrorizó a Londres. Era, en esencia, un cohete Goddard a gran escala. Von Braun admitiría más tarde: Goddard fue nuestro maestro. Robert Goddard murió en agosto de 1945, justo cuando la guerra terminaba. Murió sintiendo que el mundo había ignorado su trabajo, o peor, que sus enemigos lo habían pervertido. Murió antes de que comenzara la era espacial que él había inaugurado. Años después, cuando Wernher von Braun y su equipo alemán fueron llevados a Estados Unidos para fundar la NASA, el gobierno estadounidense se encontró con un problema legal. Para construir los cohetes del programa Apolo, tuvieron que usar las patentes de Goddard. El gobierno de los Estados Unidos y la NASA tuvieron que pagarle a su viuda, Esther, $1 millón por los derechos de las ideas de su esposo y el New York Times. 49 años después, el 17 de julio de 1969, el día después de que el Apolo 11 despegara hacia la Luna, publicaron una corrección. Decía brevemente: ahora está definitivamente establecido que un cohete puede funcionar en el vacío. El Times lamenta el error. Hoy, cada cohete que se eleva, desde el Falcon 9 hasta el Starship, es un descendiente directo de ese pequeño artilugio en el campo nevado de Massachusetts. El legado de Goddard es un recordatorio de que la autoridad, la prensa y la opinión pública pueden estar espectacularmente equivocadas y que, a veces, un solo genio solitario, mirando desde un cerezo, puede ver un futuro que el resto del mundo simplemente